Buenas tardes, bienvenidos a nuestra conversa ciudadana número 26. Hoy, en un día atípico, día después de la elección peruana, la elección presidencial, un día de eliminatorias, un día de lluvia en diferentes ciudades de Sudamérica. Nos acompaña hoy un invitado especial, alguien a quien toda la Casa de Somos Ciudadanos admira, al profesor Alberto Acosta, economista, expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, la Asamblea Nacional Constituyente. Hola, profesor Acosta, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Felipe. Para mí es un gusto estar aquí contigo y con el grupo con el que podemos compartir sobre lo que está pasando en nuestra América. Bueno, un día después de la elección presidencial peruana, en donde todavía sigue habiendo un cierto margen de incertidumbre sobre lo que sucedió en aquella segunda vuelta presidencial. Hasta el momento, según la Organización Electoral Peruana, la OMPE, Pedro Castillo va aventajando a Keiko Fujimori por 85,000 votos, y ya ha contabilizado el 98,1% de las actas escrutadas. ¿Qué opinión tiene al respecto de la contienda presidencial de ayer, profesor Acosta? Bueno, en primer lugar, yo diría, Felipe, que es muy importante tener en consideración lo que está pasando en nuestra América en general. Voy a abordar el tema del Perú, sin ser un experto ni un especialista en la materia, pero creo que se pueden hacer algunas reflexiones generales sobre lo que sucedió en Perú y las repercusiones en América Latina. Pero antes de eso, me gustaría plantear, ya que estamos aquí hablando sobre lo que sucede en nuestra América, recuperando el concepto que tenía José Martí. Cuando conversamos contigo para empezar a organizar esta reunión, sugerí yo el nombre de Nuestra América y me parece que es fundamental tratar de entender qué significa Nuestra América y qué significó para José Martí hablar de Nuestra América en el año 1891, cuando él escribe un artículo titulado Nuestra América y nos dice que debemos dejar de ver a nuestra región como una aldea y que tenemos que ver el mundo y que tenemos que ver más allá de nuestras fronteras. Algo similar dice otra persona que quisiera rescatar en este momento y a quien le voy a mencionar más en el caso peruano, es a José Carlos Mariátegui, que también nos decía que tenemos que entender los problemas locales y los problemas globales. Y en ese contexto, abramos la puerta entonces a lecturas que no sean simplemente dicotómicas, simplonas, reduccionistas, que partan de aquellas posiciones que hemos visto últimamente, izquierda versus derecha, en cualquier elección, sin entender realmente todos los elementos que están detrás de cada uno de los procesos. Además, diría yo, Felipe, que es muy importante hacer una aproximación desde diversas partes de nuestra América para intentar construir un rompecabezas. Nuestra región siempre fue complicada, difícil y ha sido una suerte de rompecabezas, pero tenemos que entender que ese rompecabezas no puede ser leído con una tapa de guía. Desde niños o desde niñas, muchos de nosotros hemos armado rompecabezas y algunos siguen armando rompecabezas y tienen una referencia, la tapa de la caja es la referencia. Aquí no tenemos una referencia y quizás lo único que podemos encontrar son algunos elementos comunes que nos permitirán comprender cómo se pueden comparar ciertos procesos de nuestra región. Hay que estar atentos que a nuestra América Latina se llega con lecturas muchas veces provenientes del norte y luego las intentamos procesar en el sur. No, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no quedar en esas posiciones simplistas. Claro, todos estos esfuerzos, sobre todo desde quienes creemos que es necesaria una profunda transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas en nuestra América, tienen que hacerse en clave de crítica y de autocrítica. Dicho esta pequeña introducción, creo que es muy importante comenzar a entender qué es lo que está pasando en nuestra América para avanzar en esta discusión que es significativa. Y en este caso concreto, el caso del Perú. En el Perú se han celebrado elecciones que nos dejan algunas lecciones. En primer lugar, yo diría que habría que aceptar que prácticamente Pedro Castillo ha sido electo presidente de la República de Perú. Esperemos no solo los resultados finales de la OMPE, de la Organización
que organiza las elecciones en el Perú, sino también la aprobación de esas elecciones, porque puede haber todavía impugnaciones de unos miles de actas, y según sabemos, las fuerzas fujimoristas son expertas en abordar eso. Pero lo que aquí queda claro es que un maestro de escuela del interior andino, de la región de Cajamarca, del interior de un Perú profundo, está disputando la presidencia de la República. Él se dio a conocer, este señor Pedro Castillo, como líder de un sindicato de maestros que organizó hace muy pocos años una exitosa huelga. Pero más allá de eso no se conocía. Tan es así, un dato anecdótico, que cuando en la primera vuelta queda en primer lugar con un 18% de los votos, ¿ya? Muchas agencias internacionales de prensa no tenían siquiera la fotografía de Pedro Castillo. Esto es curioso, ¿ya? Le rompen los esquemas, es un terremoto. Y creo que inclusive algunos medios de comunicación peruanos no se habían dado el trabajo de tomarle una foto a un candidato. Es cierto que en la primera vuelta hubo 18 candidaturas. Esto es innegable, ¿ya? Últimamente en nuestra región hay una proliferación de candidaturas, un tema que habría que discutir también, Felipe. En Ecuador hubo 16 en la primera vuelta. Hay un proceso de desgaste de la institucionalidad política, de la democracia que conocemos nosotros, la democracia en clave electoral. Pero lo interesante es que Pedro Castillo, cargando un lápiz, un maestro de escuela, sorprende en el Perú y se ubica con 18 puntos, como 18%, como ya lo dije, primero en la primera vuelta electoral. Yo diría que el éxito es digno de ser analizado porque al haber prácticamente ganado, está demostrando una suerte de explosión social, una respuesta política, podríamos decir, una reacción electoral democrática desde un Perú profundo, marginado, olvidado, que no cuenta para la gran prensa, que no cuenta para las élites limeñas y que no cuenta para los analistas internacionales. Ese Perú profundo está reaccionando contra lógicas de la colonialidad del poder, del ser y del saber. Si recuperamos el pensamiento de Aníbal Quijano, que nos permitiría también ayudarnos mucho para entender lo que está pasando en el Perú. Yo diría que son algunos de los primeros elementos que podríamos anotar y también diría yo que estamos viviendo otro momento inédito. Pedro Castillo, con una serie de características propias, incluso con rasgos conservadores en algunos aspectos, con rasgos que pueden llamar la atención e incomodar a determinados segmentos del mundo de las izquierdas y del mundo de los progresismos, de todas maneras está liderando una propuesta, una posición, una fuerza política que podríamos calificarla de izquierda. Y pocas personas recordarán, Felipe, que en Perú en los años 80 hubo una fuerza política de izquierda vigorosa, se le conocía o se presentaba o se definía como la izquierda unida, que era una de las expresiones políticas institucionales más potentes de nuestra región. Tuvo un bloque político electoral conformado por diversas agrupaciones y movimientos y partidos que alcanzó varias alcaldías y que llegó a ser en el año 1985 la segunda fuerza política a nivel nacional. Este es un tema interesante y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué pasó? ¿Por qué todo eso se fue olvidando y ahora nuevamente aparece sorpresivamente un candidato que ya lo dije, era poco conocido o totalmente desconocido y comienza a liderar fuerzas sociales y políticas que emergen desde el Perú profundo y convocan a otros segmentos, entre los que me gustaría mencionar, por ejemplo, el grupo de Verónica Mendoza, que se esperaba pueda estar entre las primeras fuerzas en la primera vuelta, pero no sucedió eso, creo que quedó en el quinto puesto, pero está este rato en una propuesta programática conjunta como parte de esta fuerza política peruana que podría ayudar a transformar lo que está sucediendo en el Perú. Esa sería una primera aproximación muy rápida y, por supuesto, habría que profundizar, si tú lo deseas, también discutiendo sobre cuáles son las explicaciones de esta realidad.
Claro, y lo otro, profesor Acosta, llamativo es que, bueno, esa elección del 85, pues la gana Alan García, llega más o menos lo que ahora se conoce como neoliberalismo. Y la pregunta es, bueno, después Humala retoma parte de ese bloque social, pero la propuesta de Humala fue un poco más moderada, más conservadora con respecto a la de Pedro Castillo. ¿Realmente era tanto el descontento con el modelo económico y social que se impuso en el Perú en la coyuntura actual para que ganara Castillo o el antifujimorismo tan fuerte? Una puntualización, Felipe. Alan García, en la primera presidencia, no llega con una propuesta neoliberal, no despliega una propuesta económica neoliberal, para nada. Él viene desde el APRA, del viejo partido de Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Y él viene además, él no era Belaúnde Terry, era otro, este rato se me escapa el nombre, ¿ya? Y este señor llega con unas propuestas más de tipo socialdemócrata y su política económica termina en un gran fracaso, con, entre otras cosas, con una hiperinflación y Sí, sí. problemas, ¿ya? Y luego vendrán otros gobernantes, ¿ya? Perdón, no era Belaúnde Terry, era Aya de la Torre, que fue el gran líder del APRA en el Perú, que nunca llegó a ser presidente de la República. El que sería presidente del APRA es Alan García. En ese escenario hay que tener en consideración que incluso Alan García, en su época, en el año 1985, hacía propuestas muy interesantes para enfrentar los temas de deuda externa, y América Latina estaba embarcada en cuestiones de deuda externa muy complejas, y Alan García hizo una propuesta en paralelo a la que había hecho Fidel Castro, que era mucho más radical, mucho más interesante, y la de Alan García era decir, poner un límite al servicio de la deuda externa, no más allá del 30% de las exportaciones. Pero no vamos a hablar de esa época. Claro. Recordemos que luego también apareció, estoy saltando una serie de gobernantes peruanos para no quedarnos solo en historia, que el mismo Fujimori levantó la tesis, visiones, podríamos decir, progresistas, que enfrentaban a la derecha encabezada por Vargas Llosa. Y fue un primer choque entre Vargas Llosa y Fujimori. Luego Fujimori termina aliándose totalmente en la lógica del consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, un gobierno dictatorial, mucha corrupción, mucha violencia. A sangre y fuego se logra controlar el problema que había por el Sendero Luminoso, y luego tenemos a Humala, tenemos a otros gobernantes hasta llegar a los actuales, como un Perú convulsionado políticamente. ¿Cómo entender esta realidad? Yo diría que esto es fundamental también, Felipe, que lo que está sucediendo en Perú, de alguna manera también está sucediendo en Colombia y de alguna manera está sucediendo en Chile. Son países en donde el modelo neoliberal comienza a hacer agua. Son los tres países, sobre todo Chile, Colombia y Perú, en donde se les había presentado como los grandes éxitos en el manejo económico, macroeconómico de corte ortodoxo. Se le presentaba al Perú como el de los mejores resultados en términos de crecimiento económico. Sus tasas de crecimiento económicas eran comparadas a las tasas de crecimiento económica de China, el país que más crecía en la región. 20 años de un exitoso manejo macroeconómico es el discurso que recibimos. Colombia no se queda atrás, y por supuesto Chile mucho menos. Y son los tres países que viven procesos y convulsiones similares, con evoluciones que pueden ser diferentes en algunos aspectos, pero que demuestran que hay una suerte de mínimo común denominador. Son sociedades, la peruana, la colombiana, la chilena, la ecuatoriana, la brasileña, ya, en extremo frágiles, sociedades cargadas de múltiples problemas, incertidumbres e incluso sin futuro, sociedades con no futuro, en donde la supervivencia mínima de la población apenas puede garantizarse o no puede garantizarse. En ese escenario, tengamos como punto de partida entonces que detrás de estos modelos exitosos, entre comillas, había una realidad lacerante. Crecimiento económico que no generaba redistribución de la riqueza. Crecimiento económico que no aseguraba la felicidad a quienes estaban
beneficiándose de alguna manera de esta evolución económica. Crecimiento económico en base a la destrucción de la naturaleza, los extractivismos. Y entonces, veamos cuál es la realidad en los países mencionados: Chile, Colombia y sobre todo Perú. Hambre, pobreza, que son las contracaras del exitoso modelo económico neoliberal. Exitoso entre comillas, ¿ya? Y así, en esta realidad, nos encontramos con el coronavirus. Yo también anotaría que el coronavirus no es el causante de los problemas, no es que las crisis empiezan con el coronavirus. Recordemos que en Ecuador, en octubre del año 2019, octubre, noviembre, desde el 18 de octubre en Chile y poco después en Colombia, ya hubo masivas manifestaciones de descontento contra lo que se estaba viviendo por el manejo económico. En Ecuador, con menos profundidad el manejo neoliberal que lo que había sido en los países vecinos al norte Colombia y al sur Perú. Pero la realidad es que en estos países, con el coronavirus, se desnudan esos problemas. Las costuras del sistema exitoso revientan, explotan. Y entonces, si el coronavirus no es la causa de la crisis, el coronavirus sí está desnudando tantas injusticias y el coronavirus está agravando las inequidades y los problemas. Hambre y pobreza son una de las características de un modelo incapaz de generar empleo de calidad para la población económicamente activa. Y en ese contexto, entonces, veamos lo que sucede en el Perú, ¿ya? En el Perú estamos viendo que es el país con el mayor número de fallecidos por el coronavirus a nivel mundial en relación a su población. Es el país más afectado. Y en la lista de países con mayor afectación a nivel mundial están prácticamente casi todos los países de América Latina, con diversas ubicaciones, pero estamos viendo entonces que la pandemia lo que ha hecho es simplemente permitirnos ver con más claridad, como una suerte de gran lupa, los problemas que ya existían, los ha agudizado y está proyectando cada vez más respuestas en contra. Eso es un primer punto. Un segundo punto para el caso del Perú también, Felipe, creo yo, es el rechazo en amplios segmentos del territorio peruano a las actividades extractivistas. No sé si han revisado las cifras de cómo se está configurando el resultado electoral. Hay una suerte de ubicación del resultado electoral en la zona de la costa, Lima, y al norte, en la parte norte, mientras que en la parte andina y el sur hay un voto mayoritario a favor del maestro Castillo. En los otros sectores, los sectores más globalizados votan por Keiko Fujimori, ¿ya? Pero lo interesante es que en todos aquellos departamentos, en aquellas regiones donde la minoría está presente y donde hay resistencia a la minoría, el resultado electoral supera en el 70 y 80% a favor del candidato Castillo. Este es otro dato interesante a tener en cuenta, ¿ya? Y entonces podríamos ir encontrando respuestas similares en el resto de América Latina. En Chile también la gente reacciona contra los extractivismos, contra el extractivismo minero, contra la destrucción de las fuentes de agua, con el establecimiento de los territorios de sacrificio, que son problemas sumamente serios que también están en el tapete de las discusiones. En Colombia no es menos acierto el asunto. Ustedes conocen muy bien, por ejemplo, lo que se está luchando en el páramo de Santurbán, lo que se está luchando en el Tolima, lo que se está luchando en el Cesar y en muchas otras partes de Colombia. Lo mismo sucede en Ecuador. Entonces hay también una suerte de respuesta comunitaria territorial en contra de la ampliación de los extractivismos. Y eso es otro asunto que yo anotaría como un elemento que está presente en todos los países. La pregunta que también deberíamos hacernos es, ¿por qué fue Fujimori una persona que tuvo tan alta votación? Yo no quiero minimizar aquí el resultado electoral a favor de Castillo. Esperemos que no haya ninguna mañosería, ninguna travesura en los tribunales electorales peruanos, claro, y echen abajo la voluntad popular, y esperemos, y eso sería lamentable, sería digno de rechazo, que no haya ningún intento golpista este rato, porque hay fuerzas que estarían pensando en eso. Pero también deberíamos preguntarnos, Felipe, ¿por qué hay un resultado tan alto a favor de una persona
como Keiko Fujimori, que representa, desde mi perspectiva, la antipolítica, los antivalores de la política. Ella es heredera directa, no solo porque es hija de Alberto Fujimori, sino porque se ha identificado con el gobierno de Fujimori, ¿ya? De uno de los gobiernos más autoritarios, más represivos, una dictadura, un gobierno corrupto. Todavía recuerdo yo la figura de Montesinos, que organizaba todo este tinglado para controlar el Perú, y además esta señora Keiko está enjuiciada por una serie de actos de corrupción, lavado de dinero, una serie de cuestiones que le podrían llevar a la cárcel por 30 años. En ese escenario, la pregunta que nos hacemos, quienes no vivimos desde adentro del Perú, es ¿por qué hubo una votación tan alta a favor de Keiko Fujimori? ¿Cuáles fueron esos elementos que explican esa realidad? Porque ella tuvo una votación en la primera vuelta bastante modesta. Tampoco fue como para lanzar cohetes la votación del maestro Castillo, pero esa es la realidad de ese Perú que estamos analizando. Bueno, otro elemento también a analizar es que el establecimiento en pleno en el Perú pues cerró filas a favor de Keiko en segunda vuelta porque de alguna manera se asustaron con el coco marxista de Pedro Castillo. Ahora viene, pues digamos que eso podría dar una explicación de por qué ese margen tan estrecho, porque todos cerraron filas, América Televisión, los medios de comunicación tradicionales, los radio, televisión, prensa, todo el mundo cerró filas en contra de Pedro Castillo y lo satanizaron, y por eso como que se generó ese clima de zozobra y miedo para que ese margen fuera tan estrecho. Y ahí viene la pregunta siguiente, profesor Acosta. Con ese, digamos, con esa gobernabilidad tan difícil que se plantea para Pedro Castillo de cara al futuro, ¿qué tipo de gestión al frente del Estado ve usted que puede hacer Castillo con ese clima tan desfavorable? Mira, Lipe, esa es una pregunta importante, pero creo que tú hiciste una anotación que merece alguna reflexión adicional, coincidiendo contigo, que se creó un clima de zozobra, de miedo, de terror frente a lo que podría representar o lo que representaría el maestro Castillo. No podemos desconocer que hubo varios elementos, ¿ya? Uno de los puntos que explicarían, yo no quiero aquí dar respuestas definitivas, no soy un conocedor de la materia, son una serie de intuiciones que tengo ya. ¿Por qué no tuvo una continuidad fuerte la izquierda en el Perú desde 1985? Es porque se manejó permanentemente el fantasma del sendero luminoso. Claro. El miedo a que retorne el terrorismo. No nos olvidemos que inclusive hace 2 o 3 semanas, pocas horas, días antes de las elecciones del domingo pasado, hubo una masacre en una zona alejada del Perú que se le atribuye a Sendero Luminoso. Y eso fue muy utilizado en la campaña, ¿ya? Y eso dio paso a lo que en el Perú le llaman el terruqueo, ¿ya? O sea, volverles terroristas, atacarle a alguien de terrorista es terruquearle a una persona, y eso lo manejaron las élites, por supuesto, la campaña de Keiko Fujimori y los grandes medios de comunicación a la cabeza, ¿ya? Y ahí tenemos que, por ejemplo, un dato interesante, por eso tú mencionabas los medios, que en el cierre de la campaña de la segunda vuelta, o sea, la semana pasada, las grandes cadenas de la televisión le dieron espacios enormes a Keiko Fujimori y ni un minuto al maestro Castillo. Le ignoraron al maestro Castillo, ¿ya? Y además de ese efecto sendero luminoso, en América Latina, ya concretamente, no solo en el Perú en específico, impacta con fuerza en muchos sectores, incluso populares, el efecto Venezuela. Y así vimos en la práctica, ¿no es cierto? Tú ya notaste que la derecha hizo causa común, la derecha dentro del Perú y la derecha internacional. Y vimos que inclusive Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que había sido un acérrimo y duro crítico del fujimorismo, pacta con Keiko, ¿ya? Claro, sí, sí. Todos los discursos a favor del liberalismo, de la democracia, quedaron enterrados, porque lo único que veían estos señores es
el miedo de que sus privilegios puedan estar amenazados, ¿ya? Y ese es un dato que hay que tener muy en consideración. Y vimos también cómo la internacional neoliberal, porque hay de hecho una internacional neoliberal con distintos nombres, cerró filas, ¿ya? El día de la posesión del mando de Guillermo Lasso en Ecuador, el día 24 de mayo, inclusive hubo el día anterior, para ser precisos, hubo una reunión de los líderes del pensamiento neoliberal conservador de España y de otras partes y por supuesto de América Latina, convocados por Mario Vargas Llosa, ¿ya? Claro, claro. Y ese es un asunto en que no podemos olvidar que se le invitó inclusive a que participe la candidata Keiko Fujimori, quien no pudo viajar porque no puede salir del país, está judicialmente encausada. Mientras sea candidata, se paraliza el juicio. Si llegara a ser presidente, se paraliza el juicio, pero el hecho real y cierto es que se reunieron e hicieron causa común, levantando tesis de libertad, de democracia, olvidándose de todas esas aberraciones del gobierno de Fujimori. No podemos permitir que nuestra memoria sea tan frágil y no recordemos, por ejemplo, esas más de 300,000 mujeres hasta las que de una manera forzada se les esterilizó, y a miles de hombres también, una serie de políticas aberrantes del fujimorismo, a más de la corrupción. Y entonces en ese escenario también vemos otro asunto interesante, no es solo del Perú, sucede con frecuencia en América Latina. En la medida que avanzaba la segunda vuelta y que se consolidaba la posición de Pedro Castillo, había reacciones desde los mercados, porque los mercados votan en nuestra América Latina. Entonces comenzó a subir la cotización del dólar, ¿ya? Había nerviosismo en los mercados. Los mercados perciben, los mercados sienten, los mercados reaccionan y actúan. Y luego de que comienza a consolidarse el triunfo de Pedro Castillo, la bolsa de valores en Lima se desploma. Los mercados siguen votando a pesar de que las urnas ya se cerraron, ¿ya? Y en ese escenario sí creo yo que es muy importante hacer una reflexión, porque hay que ser críticos y autocríticos, de los efectos que ha provocado el fracaso del manejo económico en Venezuela. Más allá de lo que significa el bloqueo a Venezuela, que tiene un par de años recién, hay que anotar que no ha sido exitoso el manejo económico en ese país y que por el contrario ha habido una consolidación de una serie de estructuras autoritarias con prácticas incluso estalinistas que lo menos que han hecho es fortalecer los procesos democráticos y fortalecer los procesos comunitarios que al inicio del gobierno de Chávez comenzaron a dar una serie de señales muy interesantes, muy positivas. Y entonces yo creo que al perderse la fuerza de esos procesos comunitarios realmente transformadoras, el proceso venezolano está llegando a un camino sin salida. Pero no vamos a hablar ahora de Venezuela, sigamos concentrándonos en Perú. Y creo que el hecho real y cierto es que este momento estamos viviendo una situación muy interesante. Es necesario hacer esta reflexión teniendo el mapa peruano. ¿Dónde se ubicó el grueso de la votación de Keiko Fujimori? Claro, fuera del país, el triunfo de Fujimori es indiscutible, ¿ya? Pero dentro del país tenemos que centrar la lupa, nuestra atención en Lima. Lima y el norte del Perú. Lima y el norte, pero yo anotaría Lima. Y entonces ahí podríamos ir viendo cuáles pueden ser algunas explicaciones. Lima es la capital virreinal por excelencia. ¿No? Claro, sí, yo sí, creo sí. Que esa característica de virreinal es aún mucho más marcada que en Bogotá. Lima es el virreinato por excelencia de la época colonial desde los inicios, ¿ya? Y entonces hay élites, con excepciones, por supuesto, totalmente desnacionalizadas, líderes que se asumen en la práctica como virreyes en el campo en el que actúan, virreyes entre comillas, ¿ya? Claro. Esto también es válido para grupos de izquierda, ¿ya? Hay que reconocer que lograron una alianza programática para enfrentar al fujimorismo, ¿ya? Y en ese escenario yo creo que también es uno de los aspectos a discutir. Claro, en ese contexto es lo que hay que hacer el análisis del trabajo que le toca enfrentar al profesor Pedro Castillo. ¿Cómo superar un Estado? Voy a hacer aquí palabras, anoté un par de frases que me parecen importantes.
de José Carlos Mariátegui, una frase de él de enero del año 1928, que decía que el Estado peruano, y eso es lo que hay que superar, es un Estado que obedece a los designios ambiciosos y utilitarios de la oligarquía financiera que, por medio de la gran prensa, controla la opinión pública. Mariátegui, 1928, hace casi 100 años, como leyendo la realidad del Perú del año 2021. Es interesante, ¿no? Y ese es el gran reto que tiene ahora el maestro Castillo. Va a ser difícil, va a ser complicado. No creo que, por lo pronto, ojalá me equivoque, no creo que podamos avisorar cambios estructurales desde su gobierno. Hay una serie de declaraciones para tranquilizar a los mercados que le dejan a uno la sensación de que podría ser más de lo mismo con algún criterio social. Van a mejorar las políticas sociales, van a intentar lograr una mejor redistribución del ingreso, pero no estaría en juego un cambio de las estructuras de la modalidad de acumulación primario exportadora que caracteriza a una economía capitalista como la peruana y el resto de economías capitalistas de América Latina. Entendería que ese pronunciamiento, Felipe, este pronunciamiento de Pedro Franque, el economista Pedro Franque, que seguramente sería el ministro de Economía de Castillo, ya se debe al momento que se está viviendo ahora en el Perú. Es una declaración que busca tranquilizar, entre comillas, a los mercados para evitar un mayor descalabro económico, al menos hasta el 28 de julio, que es la fecha del cambio de gobierno. Este descalabro económico sabemos que puede ser organizado por la oligarquía financiera, que también fue actora fundamental para el fracaso del gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, ¿ya? Y en ese escenario habría que ver cuáles son las presiones, y esto ya es interesante para un análisis a futuro, habrá que conocer más y quizás convocar amigos y amigas que conocen la realidad peruana desde adentro. ¿Qué puede suceder si esa oligarquía financiera trata de domesticar al maestro Castillo? Le domesticaron rapidísimo a Fujimori porque el chino se presentaba como progresista y en la práctica siempre estuvo en posiciones neoliberales, conservadoras y autoritarias. A Humala lo mismo le controlaron. Y entonces, esa es la pregunta que nos hacemos este rato. ¿Cómo podría ser esta realidad? Claro, todo esto tiene una serie de connotaciones ya interesantísimas que habrá que seguir profundizando, Felipe. ¿Qué sucede con el Perú en manos de Castillo? Con un Perú que puede tener en manos de Castillo un posicionamiento más hacia la izquierda o al menos progresista. Hay una diferenciación entre progresismo y izquierda, pero puede haber una aproximación más hacia posiciones distantes del eje neoliberal, ¿ya? Y eso va a debilitar grandemente al Grupo de Lima. Pensemos un poco en clave internacional. El Grupo de Lima, ¿en qué va a quedar, por ejemplo, la OEA con este señor Almagro, que es una suerte de recadero de Washington? Y la OEA siempre ha sido una suerte de Ministerio de Colonias de Washington. Pero ¿qué va a suceder ahora con y lo que usted decía, profesor Acosta, con Chile, Colombia y Perú, la Alianza del Pacífico, que está, digamos, cimentada en Chile, Perú, Colombia y México. Con este triunfo de Castillo, ¿cómo jugaría eso? Eso también habría que tenerlo como en Por supuesto, hay que ver cuáles son las acciones. Yo creería que Perú no va a cambiar grandemente su manejo económico. Su política social, sí. Su política internacional también. Y creo que ahí puede haber algunas señales muy interesantes para volvernos a sintonizar con procesos de integración que quedaron truncos. Que quedaron truncos por dos razones. Porque hubo cambios de gobiernos y se debilitó el progresismo. No he dicho que ha desaparecido, ni mucho menos. Se debilita, pierde fuerza. Y la segunda razón, porque fueron procesos de integración muy débiles, muy flojos, muy sin propuestas estructurales de cambio profundo. Recordemos, por ejemplo, que la visión de integración planteada por en la época neoliberal se proyectó con los gobiernos progresistas, casi sin ningún cambio ni ninguna modificación sustantiva, lo que se llamaba el IRSA,
que surge en la época del neoliberalismo y que aglutina las propuestas de aperturismo, de flexibilización laboral, de flexibilización ambiental, todo lo que significaba el fortalecimiento de los extractivismos, siempre en clave de patriarcado y de colonialidad, se pretendió cambiar con los gobiernos progresistas, porque hubo un momento en América Latina, Felipe, en que salvo Colombia y Perú, todos los países, podríamos decir, estaban ubicados Progresistas. claro, progresistas, en ese ancho cauce progresistas, desde Chile por un lado hasta el otro lado Venezuela, había acá prácticamente todos los países de la región, pero sin negar que hubo discursos integracionistas vigorosos, vibrantes, en la práctica no se avanzó. Se pasó del IRSA al COSIPLAN, que es una suerte de IRSA reencauchado con discurso progresista para seguir fortaleciendo los procesos de transnacionalización de nuestras economías, para seguir ampliando los extractivismos, para seguir intentando modernizar el capitalismo, que eso es lo único que han hecho los progresistas. Y en base a eso mismo, profesor Acosta, ya entrando al tema ecuatoriano, ¿qué cambios pueden haber, digamos, de forma transversal o de fondo entre el correísmo y la nueva etapa de Guillermo Lasso? Pues pasando por Lenín Moreno, que no sé si se podría plantear como una transición entre ambos modelos o entre ambas propuestas. Bueno, aquí habría que empezar, y lo dije al principio, por no hacer lecturas demasiado esquemáticas que podrían resultar simplonas, ¿ya? Como que un gobierno era de izquierda y el otro gobierno era de derecha. No, aquí hay gobiernos progresistas y hay un gobierno neoliberal. El gobierno de Correa surge de la matriz de izquierda, indudablemente, de las luchas de resistencia y de sobre todo de las propuestas de cambio profundo que emergen desde el movimiento indígena y otros sectores de la población, mujeres, ecologistas, sindicalistas, estudiantes, maestros y maestras, empresariado mediano y pequeño, gente que esperaba un cambio luego de una larga época de enorme inestabilidad política. Eso permite avanzar inclusive con propuestas concretas a la Asamblea Constituyente de Montecristi, año 2007-2008, la que presidí yo durante casi todo el tiempo. Y en ese cambio, en ese escenario entonces se trazaron líneas gruesas para las grandes transformaciones, ¿ya? Pero en la práctica, todo eso se iba quedando en el papel. La Constitución termina siendo una camisa de fuerza para Correa, que se transforma en el caudillo y que no quería cumplir los mandatos constituyentes que forzaban transformaciones estructurales y un proceso de radicalización de la democracia. Por otro lado, había algunos aspectos que le incomodaban y él terminará incluso despotricando contra la Constitución. Entonces, sin entrar en un análisis muy detenido de la realidad ecuatoriana, el gobierno de Correa, que comienza con una clara orientación, al menos post-neoliberal, termina nuevamente al final ya con una serie de decisiones de política económica claramente de corte neoliberal. Inclusive, para mencionar algunas muy rápidamente, retorna al Fondo Monetario Internacional en el año 2014, cuando el precio del barril del petróleo bordeaba los $100 por barril. Retorna al Fondo Monetario para pedir la autorización del fondo para colocar $2,000 millones en el mercado financiero internacional y empieza un proceso de endeudamiento externo agresivo, opaco, muy acelerado, como nunca antes en la historia del Ecuador. Y eso continúa con Moreno. Ese es un dato interesante, porque Correa impulsó una auditoría ciudadana de deuda externa para transparentar el manejo de la deuda de 30 años anteriores, pero ese intento de transparencia quedó en cero en la práctica de su gobierno. Luego tenemos también que el gobierno de Correa desde el año 2016 comienza la flexibilización laboral, fortalece los extractivismos, impone literalmente a sangre y fuego la megaminería, amplía la frontera petrolera, intenta inclusive dar paso a una serie de privatizaciones y entrega sin concurso, sin licitación, los 3 grandes puestos del país a capitales transnacionales vinculados a grupos oligárquicos ecuatorianos. Entrega también un campo petrolero maduro a una empresa extranjera y entre los muchos puntos que habría que mencionar, que no son características de lo que para mí es un gobierno de izquierda, impone una serie de restricciones a los movimientos sociales. Trata de controlarlos,
de domesticarlos, de dividirlos o de desaparecerlos. Y en ese escenario, ese manejo caudillista termina la gestión suscribiendo un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Ya? Entonces, todo lo que se hizo al inicio se fue desbaratando y en ese punto aparece este señor Lenín Moreno, ¿ya? Que debía ser el continuador de la política de Correa y lo que termina haciendo es profundizando el manejo neoliberal con el aplauso de los grupos fácticos, entre otros del mismo Guillermo Lasso. Se decía en Ecuador, y con cierta razón, que Lenín Moreno termina aplicando la política económica que había propuesto Lasso en el año 2017. El actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ya fue 2 veces antes candidato a la presidencia de la República. 2013 frente a Correa, 2017 frente a Moreno y 2021 frente a Arauz, que es el último representante del correísmo, ¿ya? Se podría decir que el primer títere le falló a Correa, el segundo, porque se le escapó de las manos, el segundo no llegó a ganar la presidencia de la República. Pero en ese escenario nosotros nos encontramos con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, él representa las fuerzas de la derecha neoliberal, de alguna manera también las fuerzas de la derecha oligárquica, ¿ya? Pero aquí hay un dato, que no sé si el gobierno de Lasso tenga claridad. La fortaleza de Lasso no es de una votación pro-neoliberal, fue una votación en parte pro-neoliberal de la derecha, pero en parte es en contra de Correa, porque Rafael Correa fue el gran derrotado en las elecciones en la segunda vuelta el 11 de abril. Entonces, en ese contexto, la situación ecuatoriana en el fondo sigue siendo frágil en términos de institucionalidad política, no solo porque tiene una escasa representación en el Parlamento, algo que le va a suceder también a Pedro Castillo en el Perú, ¿ya? Sino porque hay una suerte de ilegitimidad en el resultado electoral de Lasso. No niego la legalidad, sobre todo en la segunda vuelta, y la legitimidad, pero no nos olvidemos que él falta su palabra cuando el día viernes 12 de febrero, luego de las elecciones de la primera vuelta el 7 de febrero, acepta abrir las urnas en muchas provincias del país, el 100% en Guayas, por ejemplo, y el 50% en 16 provincias, ante una solicitud del candidato indígena, Yacu Pérez. ¿Ya? Claro. Acepta Lasso, y el domingo, o sea, el domingo 14, da marcha atrás, y se produce una suerte de contubernio entre el Partido Social Cristiano, que es la derecha extrema, oligárquica, tradicional, el partido, creo que es la neoliberal de Lasso, también derecha extrema, si ustedes quieren, para ponerlo en términos muy sencillos, y el correísmo, y bloquean la posibilidad de transparencia. Y esta es la realidad. Y este rato vemos, Felipe, que hubo un intento de controlar la Asamblea Nacional por parte del correísmo, aliado con el Partido Social Cristiano y con Creo, o sea, con la derecha. Sí, Rafael Correa, prófugo en Bélgica, pacta con Jaime Nebot, el gran líder del Partido Social Cristiano, y con Guillermo Lasso, ya presidente electo, para controlar la Asamblea Nacional. Hay presiones y Lasso se sale de ese acuerdo, incumple también su palabra y se sale del acuerdo. Y luego, la persona que es electa como presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que proviene del Pachacutic, recibe los votos de Creo. Entonces, este escenario de Ecuador es muy complejo y difícil, pero para sintetizarte el asunto, lo que tenemos en el país, como en Colombia, como en Perú, como en Chile, es una crisis social tremenda. Es una sociedad que está tremendamente profundamente afectada por las inequidades, las injusticias, la coronavirus. Es una sociedad que deberíamos tenerla una y otra vez clara en el caso de Ecuador y el resto de sociedades, en donde estamos viendo que no hay una suerte de capacidad de respuestas profundas, porque las sociedades estas están atravesadas por la lógica de la acumulación, por un lado, el extractivismo, por otro lado, el ADN extractivista y el capitalismo en general, ¿ya? Y en ese escenario nosotros deberíamos siempre tener presente lo que puede acontecer cuando la juventud, sobre todo, ha perdido la esperanza en el futuro. Y eso es una de las explicaciones de lo que está sucediendo en Colombia y lo que sucedió en Ecuador en octubre del año 2019. En síntesis,
esa miseria exacerbada, esa pobreza, esa falta de futuro, de esperanza, de expectativas para muchos sectores, es un terreno propicio para nuevas explosiones sociales. Ojalá el gobierno de Lasso tenga la sensibilidad de ver lo que está sucediendo en Colombia y tomar las medidas adecuadas. Yo me temo que si la lógica neoliberal a ultranza se impone, Ecuador entrará también en una fase de respuestas que se procesarán en las calles y en las plazas. Bueno, profesor, y lo otro es, recientemente tuvimos las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en Chile, en donde fuerzas, digamos, emergentes entraron con mucha fuerza. Puntualmente la Lista del Pueblo, que logró 24 constituyentes, el bloque entre esta nueva izquierda del Frente Amplio más el Partido Comunista, y la concertación y la democracia cristiana quedaron muy lesionadas al margen de la votación de la derecha, que fue la gran perdedora. ¿Usted cree, profesor Acosta, que lo que sucedió hace algunas semanas en Chile se va a traducir realmente en un irrumpir popular y en algunos cambios estructurales dentro de esa Asamblea Nacional? Usted que conoce a fondo el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, en primer lugar, anotemos que los procesos de Asamblea Constituyente tienen un antes, un durante y un después. Sí, sí. En Colombia pueden hablar mucho al respecto. Cómo llegaron, por ejemplo, creo que era con la séptima papeleta. La séptima papeleta en 1991 a la Asamblea Constituyente. Esa historia es muy importante, tanto por lo que se puede aprender del proceso previo como el proceso durante y el proceso posterior. Chile, como podría contar la experiencia ecuatoriana y de otros países, Chile, a diferencia de los países de América Latina, de los que hemos hablado, Colombia, podríamos mencionar también Bolivia, que no le habríamos anotado, es un país con muy pocas constituciones, 3 constituciones. La primera es de 1834, la segunda de 1925 y la última es de 1980, impuesta por el general Pinochet. Las 3 constituciones en Chile se caracterizan por una enorme presencia de las élites. En nuestros otros países también, pero con diversos matices. La de 1991 en Colombia fue muy participativa. Podemos criticar cosas, pero fue muy participativa desde sus orígenes y en su evolución. Y los resultados no necesariamente son todos criticables. Podemos hablar de eso otro momento. En el caso ecuatoriano, nosotros somos el país con más constituciones. Bolivia tiene 19, Ecuador tiene 21, Perú tiene 12, Colombia tiene 10. ¿Ya? Y entonces somos países muy dados a las asambleas constituyentes y a las constituciones. Chile no. Y en Chile emerge un proceso que nos sorprende a todos y a mucha gente, incluso en Chile. ¿Ya? El día 18 de octubre hay un estallido social provocado por una chispa que genera un incendio, pero no explica todo. Se sube la tarifa de transporte en el metro a 30 pesos y 30 pesos sacuden Chile. Pero no son 30 pesos, son 30 años de un gobierno que no logró dar paso a un proceso democratizador en serio. Son más de 500 años, como dicen los pueblos originarios en Chile y en otras partes de América que siguen reclamando. Que eso también hay que tomar en cuenta en todos estos análisis que quizás no los hemos mencionado con fuerza. La emergencia de los pueblos originarios como actores políticos portadores de sus propias visiones de mundo, ¿ya? Y entonces en Chile se abre la puerta a un proceso constituyente o proceso constitucional. Una puntualización. Para llegar a octubre del año 2019, al 18 de octubre, el día del estallido, ya habían pasado una serie de cuestiones antes, había corrido mucha agua bajo el puente, como se dice vulgarmente. Recordemos, Felipe, la rebelión de los pingüinos, la rebelión de los estudiantes en Chile, una década anterior creo que fue. Las luchas de trabajadores y trabajadoras para recuperar sus derechos en el modelo neoliberal por excelencia, que se sostiene sofocando la vida del trabajo. ¿Ya? La lucha en contra de los extractivismos, un país donde tiene, el resto del país también es similar, territorios de sacrificio, ¿ya? Esa lucha contra los extractivismos, ¿ya? Porque sabemos que los extractivismos y el capitalismo se sostienen también de sofocar la vida de la naturaleza, ¿ya? La lucha
de las mujeres. Los movimientos de mujeres también juegan un papel fundamental en todos estos procesos de América Latina, ¿ya? Y en Chile en particular, ¿ya? La lucha en contra de la vieja dictadura por la memoria histórica, en fin, eso hace posible el estallido y comienza un proceso de tira y afloja, ¿ya? Los grupos dominantes, el gobierno de Piñera y los grupos dominantes donde estaba la vieja concertación, sin el Partido Comunista, ¿ya? Dicen, sí, vamos a una asamblea constituyente y le ponen una suerte de normas, ¿ya? Es la ley 21-200, que fija cuánto va a durar, cómo va a ser la asamblea, cómo se puede aprobar el 70% de los votos, mayoría calificada, ciertos temas que no se pueden discutir, como los tratados de libre comercio o el tema de las Fuerzas Armadas y cosas por el estilo. Pero Chile se ve entrampado, como el resto de América Latina, por la cuarentena, por el coronavirus, por la crisis, y como que se enfría un poco, pero hay una respuesta muy interesante. Cuando se realiza a fines del año pasado el referéndum para definir cómo iba a ser la Asamblea Constituyente o Constitucional, la Convención Constitucional, ¿ya? Y entonces hay un resultado masivo que abre la puerta para soñar en un proceso constituyente. Luego tenemos las elecciones recientes, donde los resultados ya los has mencionado tú. La derecha tradicional en Chile, esa derecha vinculada a Piñera, no logra ese 30% para tener la capacidad de veto, ¿ya? Los grupos de la concertación fracasan. Creo que la democracia cristiana tiene un solo asambleísta constituyente, o dos. Tres. Debe haber sido la fuerza más importante en la época post-Pinochet. Se encuentra totalmente debilitada. El Partido Socialista también está muy debilitado ya. El Partido Comunista se fortalece ya. Y estamos viendo entonces que se abre la expectativa para que ese grupo humano que ha sido electo como asambleístas y la movilización popular, que eso es clave y fundamental en Chile, ya, logren forzar la realización de un proceso constituyente. Si siguen atados a la ley 21-200, será simplemente un proceso constitucional, porque el poder constituido le estarán poniendo normas al poder constituyente. Y eso no es el camino adecuado para tener expectativas de cambios profundos. Se puede avanzar y se puede y se debe avanzar mucho, y estoy convencido que en Chile, incluso en ese escenario que no es del mejor, se pueden dar pasos transformadores. En aspectos fundamentales, la lista de temas es enorme, empezando, por ejemplo, por algo que deberíamos tener como uno de los elementos de lucha común en toda nuestra América: la desmercantilización del agua. El agua debería ser visto como en la Constitución del Ecuador, pero no llevado a la práctica porque a Correa no le interesaba poner en marcha procesos revolucionarios. Tiene que ser vista como un derecho humano fundamental el agua, y se debería prohibir su privatización. Eso no significa que el agua hay que estatizarla, no, hay que comunalizar el control y el manejo del agua. Pero son temas que los veremos en los próximos meses, Felipe, en un proceso que genera muchas expectativas, muchas ilusiones y que tiene muchas amenazas. Bueno, profesor, y para cerrar, aunque bueno, quisiéramos, digamos, durar mucho más tiempo en esta conversación bastante interesante con usted, que nos aporta bastantes luces, sobre todo en el campo popular colombiano, tan ávido en este momento de reflexiones tan elaboradas como las suyas, profesor. ¿Cómo se percibe? Bueno, como para contextualizar, desde el 28 de abril hasta la fecha han sucedido centenares de manifestaciones en diferentes lugares de Colombia, proceso que viene en ascenso desde 2019 y, como bien lo dijo usted, debido al coronavirus se frenó. ¿Cómo se percibe desde el exterior el paro nacional colombiano en un contexto más reposado y un contexto por fuera de lo que está sucediendo acá en el país, en Colombia? Bueno, anoto mi simpatía con la lucha del pueblo colombiano. Esa lucha, como tú anotas, no empezó a fines del año 2019, sino que ya tiene antecedentes, ¿ya? Todo ese enfrentamiento que viene realizando el pueblo ecuatoriano con los distintos grupos oligárquicos, con los diversos poderes fácticos nacionales e internacionales que han permitido que esa hermana nación a la que yo quiero tanto haya sufrido por guerras intestinas, por guerras civiles, ¿ya? Esos problemas que se trató de resolver con los acuerdos de La Habana,
y vimos cómo ciertos grupos seguían por la vía guerrerista, ¿ya? Y lograron un resultado que fue sorprendentemente negativo para quienes soñábamos en la paz. Yo estuve días antes recorriendo Colombia, tanto apoyando el referéndum ese sobre los tratados de La Habana, como viendo y compartiendo las luchas anti-extractivistas. Por eso puedo dar fe personalmente de que en Colombia desde mucho tiempo atrás había resistencias y luchas, no solo las luchas armadas, sino las difíciles luchas de las organizaciones políticas que se resolvían a balazos. ¿Cuántos cientos de líderes de lo que fue el M-19, de lo que fue la unidad de las izquierdas, ¿cómo se llamaba? Unidad Popular, creo que se llamaba. La Unión Patriótica. La Unión Patriótica han sido asesinados, ¿ya? Y siguen siendo asesinados, ¿ya? Esa es una cosa que... Pero yo veo algo interesante para ponerle una nota de optimismo. Esa movilización actual tiene ciertos antecedentes. Yo participé, por ejemplo, en una marcha carnaval en Ibagué, en el Tolima. Participé en una marcha carnaval en San Martín del Cesar, ¿ya? Marchas carnavales, expresiones de alegría, de música, mucha creatividad, pero de gran fortaleza política. ¿Cómo parar los extractivismos? En el Tolima parar la minería, en el Cesar parar el fracking, ¿ya? Esas luchas que surgen desde lo comunitario y que se reflejaron el sábado pasado cuando hubo el paro ambiental en Colombia. Entonces, todos esos elementos están configurando, y muchos otros más, por supuesto, apenas estoy dando un par de pinceladas desde afuera en el poco tiempo que dispongo, lo que significa este rato una propuesta de cambio que genera enormes expectativas a nivel latinoamericano. Cuando yo salí alguna vez de Colombia, he ido algunas veces, tenía la sensación de que Colombia tiene más oportunidades de cambio que los países que tenían entonces gobiernos progresistas. Con todas las dificultades, con todos los problemas, Colombia todavía podía soñar en el cambio. Nosotros estábamos enfrentados y enfrascados en tratar de comprender cómo resolver esta incógnita de los progresismos, que, insisto, no son gobiernos realmente de izquierda, porque una izquierda renovada, una izquierda que realmente sea radical, no puede caer en viejas contradicciones, como negar, por ejemplo, la problemática ambiental. No puede asumir que todo se solucionará simplemente estatizando los recursos naturales o los medios de producción. Tampoco puede esconder la izquierda sus vicios patriarcales. No puede ser indiferente a la multiplicidad cultural expresada por los pueblos originarios y los pueblos afro. En Colombia son masivas esas expresiones. Es más, diría yo, que las izquierdas no pueden caer ya en visiones dogmáticas, visiones torpes, creyendo que existen las llamadas contradicciones principales y contradicciones secundarias. ¿Quién define cuál es una contradicción principal y cuál es una contradicción secundaria? Eso me remite a las viejas lógicas del comunismo stalinista. Yo creo que lo que requerimos de este rato, Felipe, es sacar lecciones de lo que pasa en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en México, en Nicaragua, Venezuela, donde la crítica tiene que ser tenaz contra esos gobiernos autoritarios, pero tenemos que ir entendiendo que la renovación de las izquierdas demanda, implica simultáneamente, no de forma secuencial, simultáneamente que adquiera caracteres anticapitalistas, feministas, decoloniales, ecologistas, comunitarios, antirracistas, y que sobre todo radicalice la democracia en términos amplios. Este es el gran reto que tenemos entre manos. Esto nos debería llevar entonces a apuntar como horizonte de transformación el fin de la explotación que el capital ejercita sobre el ser humano y que el capital ejercita sobre la naturaleza, así como todas las otras formas de dominación que ejercen grupos reducidos de la población, grupos privilegiados, sobre el resto de la población. Ese es uno de los grandes retos que tenemos si hacemos lecturas comprensivas de lo que está sucediendo en nuestra América. Ojalá sigamos armando, Felipe, este rompecabezas, tanto para entenderlo como para transformarlo en una herramienta de profundos cambios, cambios estructurales, porque no podemos seguir haciendo más de lo mismo.
que en la práctica es más de lo peor. Hay que soñar en una América que tenga bases mucho más solidarias, mucho más sustentadas en la reciprocidad, en la generosidad y sobre todo en la igualdad y en la equidad. Bueno, profesor, ya para terminar, aquí hay algunos comentarios de las personas que están en la transmisión como tal. Juan Carlos Delgado nos saluda desde Bogotá, Colombia. Germán Riaño desde Bogotá, Colombia, del equipo de Somos Ciudadanos, que hace una acotación sobre ¿es posible un viraje a la izquierda en América Latina impulsado desde las clases populares que haga frente a candidatos neoliberales de centro y de derecha? Aunque él lo plantea en términos de pregunta. También nos saluda Gilberto Neftalí, RM, y dice, tal como lo expresó un joven estudiante colombiano, ¿pa' qué hijo de puta fútbol comercial, espectáculos chimbos comandados por pseudoartistas? Que viva el paro nacional. Y el último comentario es de Tana Aratiri desde Paraguay. Dice, clarísimo, Alberto, fuerza a los pueblos en la lucha de nuestra América. Bueno, profesor, esto ha sido Una sola puntualización, Felipe. Claro, profesor. No solo que es posible que las transformaciones vengan desde los sectores populares, es indispensable, es el único camino que nos queda. No podemos confiar más en caudillos iluminados, no podemos confiar más en respuestas desde el Estado, porque es un error tratar de asaltar el Estado, asaltar el Palacio de Invierno, entre comillas, y creer que desde ahí se transforman las cosas. El Estado es una estructura de dominación, hay que repensar íntegramente el Estado. ¿Y cómo hacerlo? Desde abajo, desde las comunidades. Hay que dar respuestas desde la primera línea, para sintonizarme con el paro colombiano, en los barrios, en las veredas y en todas las comunas. Nosotros no requerimos más Estado, requerimos más comunidad, más autodeterminación, más mancomunidad, más interdependencia y una radicalización permanente de la democracia desde abajo, en todos los ámbitos. Ese es el gran reto que tenemos en América Latina. Democratizar las luchas y radicalizar la solución de los problemas. Nada de parches. La lucha es larga y complicada, ya sé, pero no nos queda otro camino. Bueno, esto ha sido una transmisión muy premonición de lo que pasó con Guillermo Lazo 1, Pedro Castillo 2 en la eliminatoria en el anterior partido. O sea, Perú 2, Ecuador 1, en esa lógica por la que estamos luchando. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión de la Conversa Ciudadana número 26, en donde reflexionamos con el profesor Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, sobre lo que pasa en nuestra América Latina. Bueno, profesor, voy a hacer una acotación pequeña. Mañana estaremos con los pelados de la primera línea de Cali y Popayán, escuchando un poco sus reflexiones desde el territorio. Muchas gracias, profesor. A todos los pelados y a todas las peladas, un saludo fraterno. La lucha continúa. Muchas gracias. Chao, y buenas noches. Chao, hasta luego, Felipe. Gracias.